Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Que su amor y su misericordia se derrame grandemente en cada uno de nosotros. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 5, del 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie uno como cordero inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es hermoso. La única persona que puede abrir los sellos es nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, Juan ve el Espíritu Santo frente al trono de Dios. Él descubrió primero el Espíritu como 7 lámparas de fuego. Posteriormente, en Zacarías 4:2 nos dice un candelabro con 7 lámparas que representaba el Espíritu Santo. Isaías 11:2 describe el Espíritu Santo de 7 maneras. Isaías usa 7 descripciones para ayudarnos a comprender la plenitud del Espíritu Santo. Isaías 12:2 profetizó que el Espíritu ungiría a Jesús por nosotros sabemos que los 7 espíritus que Isaías describe es el Espíritu Santo en su plenitud. El número 7 siempre va en la Biblia, siempre nos va a describir la plenitud. Quiere decir que en la plenitud el apóstol Juan vio el Espíritu Santo y describe a Jesús como un cordero con 7 cuernos. Los cuernos simbolizan el poder y la autoridad y demuestra que su poder es completo. Igualmente, las 7 descripciones del Espíritu demuestran también su plenitud. Dios solamente tiene una iglesia, pero las 7 iglesias locales de Apocalipsis representan a todas las iglesias en su totalidad. También hay un solo Espíritu Santo, pero la representación en el número de 7 espíritus representan el Espíritu Santo en su totalidad. El Espíritu es descrito como los 7 ojos del Cordero. Juan dice que este séptuplo Espíritu es enviado a toda la tierra. Cuando comience la tribulación, la tierra tendrá una gran necesidad del Espíritu Santo. Esto es especialmente cierto, siendo que creemos que la iglesia habrá sido arrebatada. Al relacionar el Espíritu con el Cordero, Juan muestra la preocupación del Señor por las personas de la tierra. El Espíritu Santo traerá a muchos gentiles y judíos a Cristo durante la gran tribulación. Pero, ¿por qué se hace referencia a Jesús como el Cordero de Dios? Juan era el apóstol que menciona a Jesús como el Cordero de Dios, que vino para morir por nuestros pecados. Es la verdad más grande que nosotros tenemos en el mundo. Es la única y auténtica verdad verdadera. Apocalipsis nos revela a Jesús 28 veces con este título. Y quiero que mires la riqueza de lo que significa ser un cordero primero en el Antiguo Testamento. Hay 7 verdades acerca del Cordero de Dios en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha querido que los pecadores se acerquen por medio de la sangre del sacrificio. Es la primera verdad. En Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron,
Dios sacrifica 2 animales y les hace una túnica hecha de estos animales. Quizás Dios sacrificó 2 corderos por ellos y los cubrió con la piel de este. Posteriormente, Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Abel ofrece un becerro y Caín ofrece verduras. El sacrificio de vegetales que ofreció Caín no le agradó a Dios. Para acercarnos al Todopoderoso debemos llegar a Él por medio de sacrificio en sangre. El Señor Jesús aprobó el sacrificio de Abel y de sus ovejas. Porque es necesario acercarse con sangre a Dios. Dios es justo y exige castigo por todo pecado. Todos los seres humanos han pecado, por lo tanto se requiere un castigo para cada ser humano. Los padres no permitirán que sus hijos entraran en la casa con zapatos embarrados. De igualmente, nuestro Padre Celestial no nos permite entrar a su hogar con pecados. En el pasado, Dios permitió el sacrificio de los animales porque su sangre mostraba que el castigo de muerte por el pecado se debía pagar. El animal era un sustitutivo, pues moriría en lugar de un ser humano. Los que tratan de acercarse a Dios sin sacrificio de sangre ignoran que sus pecados por el no perdonar al pecado sin la sangre derramada. La sangre muestra el precio por el que el pecado ha sido pagado. La segunda vez Abraham confió en que Dios le provenía un cordero. El Señor manda a Abraham que sacrifique a Isaac, su único hijo, en el monte Moriah. Juntos subieron la montaña. He aquí el fuego y la leña, dijo Isaac, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero. Dios proveyó. Él mostró a Abraham un cordero atrapado en un arbusto. Abraham lo sacrificó al Señor en el monte Moriah y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová provee. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El monte Moriah es una de varias montañas en Jerusalén que forman una cordillera. Jesús murió en uno de estos montes llamado Monte Calvario. Algunos piensan que Dios sacrificó a su Cordero Jesús en la misma montaña donde sacrificó a Abraham. Abraham es el padre de los judíos, igualmente es el padre de muchas naciones y nuestro padre, porque se le llama el padre de los creyentes, porque fue el mismo de muchos que confían en Dios. Abraham confió en que Dios le daría un hijo y proveería un sacrificio. Es un ejemplo para que todos nosotros confiemos en el sacrificio que Dios proveyó en el monte del Calvario. Dios liberó a Israel de Egipto por medio del Cordero Pascual. Cada familia de Israel tenía que sacrificar un cordero macho de 1 año de edad y sin defecto. Las familias habían de pintar los postes y los dinteles de la puerta de la casa con la sangre del cordero. Cuando el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba de largo por estas casas. Por lo tanto, se le dio el nombre de Cordero Pascual. El cordero es un sustitutivo del ser humano, es decir, que morían en lugar de la persona. Las familias egipcias servían a los ídolos y no comprendían la justicia de Dios, por lo tanto no mataron el cordero. Por falta de sustitución, la muerte llegó a las personas, pues si el ángel de la muerte no veía la sangre del cordero, mataba al primogénito dentro de la casa. La justicia de Dios no cambia porque las personas no sepan o no crean. Si Dios no ve la sangre, no pasa por alto el pecado. Cuarto, el tabernáculo era el centro para los sacrificios de animales. Después del éxodo de Egipto, los sacrificios de animales aún eran necesarios. La respuesta es la misma siempre. Los humanos solo pueden acercarse a Dios por medio del sacrificio de la sangre. El Señor dio a Moisés los planes para el tabernáculo y el sacerdocio. Durante 40 años en el desierto sacrificaron animales cerca de aquella gran tienda y para esto se requerían los servicios de toda una tribu, los levitas. Ofrecieron grandes cantidades de animales como reses, cabras y ovejas, pues sin esos sacrificios de animales la comunión con Dios era imposible.
Quinto, el templo reemplazó el tabernáculo como centro para los sacrificios. Los israelitas finalmente salieron del desierto y llegaron a la tierra de Canaán. Entonces el templo reemplazó el tabernáculo, pero los sacrificios de sangre continuaron. Salomón edificó un templo de Jerusalén sobre el monte Moriah. Este era el mismo monte donde Dios proveyó un cordero para Abraham. En el templo los israelitas sacrificaban miles de corderos en cada Pascua. Así continuaban acercándose a Dios por medio de la sangre del cordero. Isaías profetizó acerca de un nuevo cordero humano que Dios sacrificaría por nosotros. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento la única forma en que los pecadores podían acercarse a Dios era por la sangre vertida por los animales en sacrificio, pero algunos de los profetas hablaron de un día venidero que sería mejor. Jeremías predijo un nuevo pacto. Él no explicó cómo lo haría Dios, ni tampoco cómo se limpiaría de sus pecados. Sin embargo, profetizó que los judíos estarían más cerca de Dios. Isaías fue más específico. Escribió acerca de un cordero que moriría por todas las ovejas de Dios. Isaías 53, 6 al 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiados él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús es el Cordero Pascual. Podemos ver 9 verdades acerca de Jesús, el Cordero de Dios. La primera verdad: el Hijo de Dios llegó a ser el Cordero humano, ya que la sangre de los animales nunca pudo quitar el pecado, sino que había que renovarse cada año. La solución fue: el Hijo de Dios se hizo Cordero humano para morir por todos nuestros pecados una vez y para siempre. Segundo, Jesús fue un Cordero perfecto, sin pecado ni culpa. Jesús no murió por sus propios pecados, puesto que él no cometió ningún pecado. Pilato, el juez romano, no pudo hallar en él delito en Jesucristo, el cual se hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hechos 4:15. Él fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Si una persona es culpable de pecado, no puede morir por los pecados de otros. Únicamente una persona inocente puede sustituir al culpable. Jesús no tenía pecados propios, por lo tanto, podía morir por todos nuestros pecados. Jesús es un cordero, era humilde, sumiso y silencioso. Jesús murió como nuestro Cordero Pascual. Él fue nuestro sustituto. Dios está dispuesto a aceptar la muerte de Cristo por cada pecador. Primera de Corintios 5:7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Él murió el día exacto del año en que los judíos sacrificaban el Cordero Pascual. Cuando confiamos en su sangre, Dios pasa por alto todos nuestros pecados. Dios planificó la muerte del Cordero antes de la creación. El plan de salvación no fue relacionado antes el pecado de Adán. Dios sabía que Adán y Eva pecarían. Antes de que Dios nos creara, ya sabía el precio que le costaría restablecer la comunión con nosotros, pero aún así Él valoró esa comunión en una forma tan alta que estaba dispuesto a morir por nosotros. Este pensamiento es demasiado maravilloso como para que podamos comprenderlo nosotros a plenitud. La salvación no fue una reacción, sino una decisión antes de la creación. Dios nos redimió por medio de la sangre del Cordero. Redimir significa comprar
Las personas usan dinero o riquezas para comprar. El profeta Oseas se casó con Gorme. Ella lo dejó y cometió adulterio, y el pecado la llevó a mendigar. Un día la vendieron como esclava, y Dios le dijo a Oseas que la comprara nuevamente para hacerla su esposa. Oseas pagó por ella plata y cebada. Gomer fue un ejemplo de la relación de Israel con Dios. Esta nación pecó y fue infiel. Igualmente todos nosotros hemos pecado. La gran maravilla es que Dios nos ama a nosotros siendo pecadores. La sangre del Cordero lava nuestros pecados. Juan enfatiza que la sangre de Jesús nos limpia de pecado. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Vencemos a Satanás por medio de la sangre del Cordero, pero ahora no volvemos de Dios a Satanás, y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. El libro de la vida le pertenece al Cordero. Cuando alguno acepta a Jesús como su Salvador, el Señor escribe el nombre de esta persona en el libro de la vida. Es lógico que el libro de la vida le pertenece al Cordero. Él es quien nos salvó y quien juzgará a los muertos. Jesús no necesita un libro para recordar a quienes le han recibido, pero le da gran gozo escribir ese nombre en el libro de la vida. No hay duda que los que entristece soberanamente al Señor es tener que borrar del libro de la vida el hombre que lo niega. Quizás el Señor mantiene nuestros nombres en un libro porque le dan gran gozo recordar a los que aman. Jesús nos ama. Él murió, Él es nuestro Cordero Pascual. Quiero que entiendas el sacrificio y el significado de lo que es ser el Cordero Pascual. Jesús te ama y hoy te dice, entrega tu cuerpo, tu mente y tu corazón, porque Él murió en la cruz del Calvario. Él fue nuestro Cordero Pascual para que toda la raza humana tenga vida y la tenga en abundancia. Jesús nos ama. Jesús quiere una comunión contigo. No rechaces la sangre del Cordero Pascual, esa sangre que fue derramada por el Hijo de Dios para que tú y yo fuéramos salvos y pudiéramos vivir cerca en comunión con Él. Dios te bendiga.